Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Fede. En este video vamos a continuar con los tutoriales de lo básico de Python y vamos a ver un tipo de datos que no habíamos visto antes, que son diccionarios. Entonces, los diccionarios son un tipo de datos muy parecidos a las listas que ya vimos y a los strings que también ya vimos, que de por sí ya les había dicho que los strings son parecidos a las listas. Bueno, la verdad es que hay muchos tipos de datos que se parecen mucho a las listas. Las listas son uno de los conceptos principales de la programación, así que en base a eso existen otros tipos de datos que son parecidos y que las diferencias son pequeñas, como vimos en los strings. Y bueno, hoy los diccionarios vamos a ver que se parecen mucho a las listas, pero que son un poco distintos. Y de hecho, en mi opinión, están subvalorados ¿así se dice? Creo que sí. Los diccionarios no se usan lo suficiente. Son muy útiles y el hecho de que se parezcan tanto a las listas hace que uno no pierda tanta utilidad, pero uno casi nunca los ve, lo cual me indigna un poco porque a mí me gustan mucho los diccionarios. Así que vamos a verlos y les voy a mostrar y espero poder convencerlos de por qué son tan útiles. Así que para empezar vamos a hacer un archivo de Python como siempre y le vamos a poner el nombre diccionarios.py. Bueno, ¿qué es un diccionario? Un diccionario es como si fuera una lista básicamente, pero así como la lista uno tenía elementos que estaban ordenados y uno los caracterizaba por la posición que ocupaban en la lista, un diccionario lo abstrae un poco y en vez de identificar a los elementos por la posición que ocupan, los identifica con cierta llave, por así decirlo, cierto key, así es como se dice, ¿no? Al igual que en un diccionario de la vida real, ¿no? El nombre no viene por nada. En un diccionario de la vida real, vos tenés palabras, o mejor dicho, tenés definiciones de palabras y uno encuentra una definición buscando esa palabra. Entonces, si querés saber qué significa perro, por dar un ejemplo tonto, entonces abrís un diccionario y vas a la sección perro, ¿no? Al ítem perro, y bueno, y ahí tenés la definición de perro y quizás un ejemplo y demás. Entonces, esa sería la idea para un diccionario. Entonces, ¿cómo se crea un diccionario? Bueno, vamos a armar uno acá, vamos a poner el nombre de diccionario. Y se crea uno armando con corchetes, ¿sí? Y lo que queremos poner es, primero, uno pone el key, por así decirlo, que en el ejemplo de un diccionario real vendría a ser la palabra. Así que vamos a armar un diccionario como si fuera uno de la vida real, por así decirlo. Así que vamos a primero elegir una palabra, que para seguir el ejemplo voy a elegir perro, ¿sí? Y después, en este caso creé un string, ¿no? Que va a ser la palabra perro. Y esa va a ser el key, por así decirlo, que es lo que va a identificar a la definición que voy a poner. Entonces, para eso voy a poner dos puntos, un espacio para hacerlo más prolijo, y al lado voy a poner el valor que quiero que vaya en el diccionario, ¿no? Entonces, ¿qué es un perro? ¿Qué sé yo? Bueno, no voy a usar una definición muy formal, voy a poner es un animal que ladra. Qué sé yo, una definición rara de perro, pero bueno. Entonces, ahora tenemos en un diccionario, tenemos una definición que es un animal que ladra y que está identificada no por una posición que ocupa, sino por un key, por una llave, que en este caso es la palabra perro. Así también podemos poner otro elemento, ¿no? Vamos a poner un elemento que sea, vamos a hacerlo así para que sea más bonito. Voy a hacerlo. Uno los hace así, ¿no? Y queda más lindo el diccionario escrito. Entonces vamos a usar otro que sea gato. ¿Sí? Y la definición es un gato que maulla. Es un animal que maulla. ¿Cómo se escribe? ¿Se escribe así? Bueno, no sé. Creo que se escribe así. Con una tilde, pero bueno. Y bueno, vamos a dejarlo ahí por el momento. Uno podría agregar más cosas, ¿no? Una vaca o demás, qué sé yo, no me interesa. Y entonces vamos a ver cómo uno accede a los elementos del diccionario. Entonces, como no se caracteriza el diccionario por la posición, sino que se caracteriza por los keys, uno accede de esa manera, ¿no? Entonces, vamos a hacer print, ¿sí? Y vamos a poner diccionario. Y para acceder al key se hace al igual que si fuera una lista con los corchetes, solamente que en vez de poner la posición que uno quiere, pone el key que desea. Entonces, en este caso voy a poner perro. Y vamos a ver qué pasa. Le doy correr y me imprime es un animal que ladra. Entonces me imprimió un elemento del diccionario que es esta definición y que está identificado por el key que es perro. Entonces yo le elijo acá perro. Si quisiera puedo elegir gato.
gato, así. Le voy a correr. Y es un animal que maulla, ¿no? Entonces en este caso yo usé literalmente un diccionario como si fuera un diccionario posta, pero uno podría usar lo que se le dé la gana, ¿no? Entonces vamos a hacer, siguiendo el ejemplo, vamos a hacer un diccionario que se llame perro, ¿sí? Y en este diccionario podemos poner, qué sé yo, vamos a poner las cualidades que tiene un perro. Entonces vamos a hacer un key que se llame vamos a hacer un key que se llame edad, ¿sí? Y para la edad vamos a usar un número. Entonces la edad de este perro va a tener 2. Es un bebé todavía. Vamos a usar raza. Y podemos poner un string que diga caniche. Podemos usar uno que sea nombre. Obviamente el nombre es Firulais. ¿Qué otro nombre vas a usar? Y qué sé yo, no sé, pueden usar lo que se le dé la gana. Lo voy a dejar así, no importa. Y bueno, de la misma forma uno puede acceder como ya les mostré. Pero vamos a ver cómo si uno quisiera que si yo quisiera que me imprima todos los elementos, ¿cómo hago? Bueno, entonces uno puede iterar a través de los elementos como lo vimos con un loop, ¿no? Y es lo mismo que en una lista, solamente que vamos a poner for key, en este caso, in perro. Entonces key va a ser cada, digamos, en vez de ser una posición, en vez de ser un índice, va a ser cada uno de estos keys. Va a ser edad, raza y nombre. Entonces yo le puedo pedir que me imprima print perro key. Entonces del perro quiero que me imprima lo que esté asociado a esa llave, a ese key, ¿no? Entonces cuando lo hace me imprime 2 caniche Firulais. Que en este caso me lo hace en el orden que está escrito. Pero bueno, eso qué sé yo. Porque en algún orden lo tenías que hacer, ¿no? Pero bueno, uno si no pudiera pedir que... ¿Por qué digo pudiera? Es podría. Podría pedir que imprima el key directamente, ¿no? Y entonces ahí lo hace, ¿no? Edad, raza y nombre. Entonces ahí me imprime... es como sería como el análogo a imprimir el índice, solamente que imprime el key en sí. Si no, puedo hacer perro.values. Creo que con esto al final. Y entonces ahí key pasa a ser, en vez de el índice, por así decirlo, en vez de ser la llave o lo que identifica cada elemento, va a ser el elemento en sí, porque toma los valores. Values es valores. Vamos a recorrer y se imprime los valores de 2 caniche Firulais. En ese caso esta palabra, este nombre que le puse key no es el apropiado, pero bueno, no importa. Solamente para mostrarles. Y bueno, y al igual que las listas, digamos, tiene básicamente las mismas operaciones y a veces hasta con el mismo nombre, es parecido. Ya vimos cómo acceder a listas, cómo acceder a estos diccionarios. Vamos a ver qué pasa si yo quiero eliminar un elemento. Puedo hacer perro.pop. Ese es el nombre que le ponen. Y en pop elijo el key que quiero. Miren, fíjese que cuando hago pop, a ver si me lo hace de vuelta esto. Bien, voy a escribirlo así. Y acá me pone una K. Que K es, bueno, se identifica por key, ¿no? Entonces acá vamos a poner el key que yo quiero. Entonces poner que queremos sacar la edad, ¿no? Entonces hacemos esto. Y bueno, y vamos a... bueno, ya que estamos, vamos a imprimir el diccionario en sí, perro. ¿Sí? Entonces, lo que le hice a perro fue sacarle la edad para que ya no sea más un elemento del diccionario, y después imprimí el diccionario entero, ¿no? Obviamente, y me lo imprime tal cual, y me imprime lo que ya estaba escrito, ¿no? La raza y el nombre, pero no la edad porque se la saqué, justamente. Bueno, ahora vamos a ver, ya vimos cómo sacar elementos, vamos a ver cómo agregar elementos. De hecho, agregar elementos es, creo que hasta más simple que en una lista, porque como en la lista importa el orden, ¿no? Uno tiene dos funciones, ¿no? Tiene la función append, que hace que ponga un elemento nuevo al final de la lista, y después la función insert, en el cual mete un elemento y en la posición que vos quieras. En este caso el diccionario, como no se identifica por la posición, o mejor dicho, los elementos del diccionario no se identifican por la posición que ocupan, sino que se identifican por su key, podemos hacer, para agregar un elemento, simplemente tenemos que agregar, darle el valor con un key que no conoce, ¿no? Los keys tienen que ser únicos, así como las posiciones de una lista son únicas. No existe dos elementos que ocupen la misma posición. Entonces, de la misma forma, en un diccionario no existen dos elementos que tengan el mismo key.
tiene que ser único para cada uno. Entonces vamos a hacer perro y vamos a hacer, ya tenemos... bueno, acá en realidad le estamos sacando la edad, así que vamos a poner de vuelta edad porque no tengo mucha creatividad. Y vamos a hacer que en la edad vamos a cambiarle la edad a 3. Y bueno, vamos a imprimir perro para poder verlo. Sí. Sí. Y bueno, fíjense que como lo hizo, lo metió al final. Pero bueno, acuérdense que no importa que esté al final o esté al principio porque no se identifican por la posición. Entonces, nada, acá lo que hice fue sacarle la edad al perro y después le agregué un nuevo elemento que le puse mismo key edad y otro valor distinto solamente para mostrar que no es exactamente lo mismo. Le puse 3 y así lo agregó. Y bueno, también uno puede usar la función len para saber la longitud de la lista, del diccionario. Y de la misma forma puede usar muchas funciones, son bastante similares. Básicamente esto sería todo sobre diccionarios. A mí me gusta mucho por el hecho de que uno no tiene que estar mezclándose y contando, asegurándose de contar bien como lo hace en una lista, sino que lo puede identificar de una forma más natural con un key, ¿no? Entonces a veces, qué sé yo, uno tiene en una lista quiere meter distintas cosas que conceptualmente son distintas y como que las termina metiendo en una lista porque es el único tipo de dato que conoce que agrupa cosas. Y bueno, en esos casos, un diccionario es un tipo de dato bastante útil. Justamente por eso. Te permite dividir conceptualmente los elementos del diccionario. Bueno, y antes de terminar quiero hacer un pequeño repaso de los tipos de datos que vimos que se parecen a listas, que ya son básicamente todos. Al principio vimos, bueno, listas, ¿no? Que esas son las más importantes, por así decirlo, porque es la base, digamos. Después de eso vimos strings, que se parecían mucho. Mencioné lo que son las tuplas, que son listas que no pueden cambiar, son inmutables. Y en vez de usar corchetes, como se usa corchetes cuadrados, ¿no? Como se usan listas, se usa paréntesis para las tuplas, pero bueno, no tiene nada especial. Después, ahora vimos diccionarios. Y existe un tipo más que se llama set, que son conjuntos, que ya los mencioné en algún video. Que bueno, como les dije, los conjuntos se caracterizan porque no tienen elementos repetidos y porque los elementos no tienen un orden. Entonces, ni siquiera se los identifica, tipo, no tienen un orden, pero tampoco tienen un key, nada. Y a veces son útiles, pero honestamente no los usé nunca en mi vida. Pero bueno, si les interesa, googleenlo y van a encontrar. No es muy distinto a lo que ya vimos. Bueno, todos esos 5 tipos de datos que mencioné son todos muy parecidos entre sí y tienen unas pequeñas diferencias, pero bueno, algunos son más útiles en algunas situaciones y otros en otras. Así que, ya que los conocen, empiecen a usarlos, sepan las diferencias y sepan cómo usarlos, porque les va a hacer la vida más simple, no tener que usar listas para todo. En el próximo video vamos a hacer el proyecto que les mencioné. Vamos a programar el TaTeT y vamos a usar conocimiento de todo lo que estuvimos viendo. Así que, como les dije ya en los otros videos, son un repaso si lo necesitan, porque es un programa un poco largo y un poco rebuscado, pero es bastante bonito al final, así que yo creo que les va a gustar y es bastante divertido. Nos vemos.